Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Dani? Buenas tardes, ¿qué hay? Hola Sonia. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, March, ¿eres Alejandro? Yo también de verte por aquí, Dani. Hola Alejandro Mena. Sí, ok, Alex. Ok, de acuerdo. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Hola Lucas, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Hola Tania. Hola Zaldívar, ¿cómo estás? Lucas, aquello que me comentaste, ¿ha ido todo bien? Hola Esbieta, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, ¿qué tal Cris? Te echamos de menos el otro día en clase. Me alegro, Lucas. Ok. Hola Damaris, muy buenas. Hola. Hola Isabel, ¿cuánto tiempo? Isabel, recuerda que tenemos que tomar un café y me tienes que poner al día, todo, ¿cómo va? Un placer, Isabel. Bueno, tú, Cristina, nos echarías a nosotros de menos, no te echarías a ti. Nosotros te echamos a ti de menos. Hola Ricardo, ¿cómo estamos? Segura. Uy, Carolina, perdón, te he dicho Segura. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Ricardo Pérez, hola. Hola, aprendiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy aprovechando para saludaros, porque entre otras cosas me han recomendado que no comience rápidamente, sino que dejo un espacio para que la gente pueda ir entrando. Hola, acupuntura más salud. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? Voy quitando aquí sonidos para que no se vaya mezclando. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve bien la cámara? ¿Estáis recibiendo bien el sonido? Comentadme alguna cosa antes de comenzar. Visión bien, sonido bien, aprobado, suspendido. ¿Qué tenemos por aquí? Hola, hola, hola. ¿Me escucháis? Ah, vale. No sé por qué no se había actualizado. Me estabais contestando, pero yo no os veía porque se me había puesto el teclado. Ok, perdona a todos los que no he saludado, pero es que el teclado se había detenido, el texto, y entonces lo siento. Bueno, veo a Elvira, veo a Tito. Hola Tito, ¿cómo estás?
Ok, Lucanam, Asanz. Ok, Anaeli, Neg, Iglesias. Bueno, hay bastante gente, ¿eh? Perdonad si a lo mejor he saltado alguno. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues lo que os digo, vamos a esperar un minutito también porque hay personas que tenían interés de entrar. Hola Anastasia. Bravito, hola. Isabel Provenza, hola. También. Y bueno, pues siempre me han recomendado que esté unos 5 minutitos por lo menos alargando para que la gente pueda entrar y podamos comenzar desde el principio. Bueno, este va a ser realmente mi primer directo que hago en Instagram, porque bueno, algunos de vosotros estuvisteis en el que realmente ha sido el primero. Lo que pasa es que fue un directo inesperado, porque entré a hacer unas pruebas y me encontré que se conectó en directo, no conocía muy bien cómo funcionaba el sistema. Y entonces, bueno, este va a ser un poquito el directo primero en el cual yo tengo un tema preparado que quiero contaros. Entonces, un saludo a todos, gracias por vuestra bondad de estar al otro lado de la cámara, estar escuchándome, ¿de acuerdo? Bueno, ir comentándome cosas mientras esté comentando lo que quiero deciros. Y bueno, en principio, el tema de la charla o el tema del directo que quería tener con vosotros, hola Belmoxi, era justamente la acupuntura para impacientes, ¿no? Como un juego de palabras entre la palabra pacientes e impacientes. Y es que, bueno, ahora unos pocos días hubo un alumno que me llama por teléfono, me llamó y me comentó que, bueno, que él estaba buscando como sistemas que fuesen mucho más potentes porque, bueno, pues tenía alguna serie de pacientes que se convertían en impacientes, es decir, que se desesperaban buscando un efecto, buscando un resultado. Hola Roxana, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Y entonces, o sea, él buscaba, bueno, superar un poquito sus efectos en la acupuntura, ir un poquito más allá porque creía que eso, que tenía personas que estaban impacientándose. Entonces, esto es importante porque muchas veces la gente viene a las consultas y muchas veces las expectativas superan a veces incluso la posibilidad propia que podemos tener como efecto, ¿no? Entonces muchas veces consideran que cuando vienen a una consulta de acupuntura vienen poco a más que a un acto de magia en el cual pues van a tener un resultado que tiene que presentarse sí o sí ya en el momento, ¿no? Entonces, o sea, quizás muchas veces las expectativas, a lo mejor de en otros casos que pueda ocurrir, pues hace que muchas veces la persona que acude, y además acude a veces un poquito reticente, piensa que los resultados tienen que ser dramáticamente exagerados y tiene muy poca paciencia para ello. Bien, entonces yo siempre cuando me encuentro algún caso así, bueno, siempre les digo, les nombro el nombre de la película de Berlanga, Los Jueves Milagro. Es decir, los milagros no ocurren todos los días, evidentemente. Entonces, sobre todo, tenemos que ser conscientes de hacer comprender a la persona, evidentemente, de que hay un proceso, ¿no? O sea, es un proceso en el cual, o sea, cuando ha habido un desequilibrio que se ha manifestado durante un tiempo, pero justamente se ha producido durante muchos años antes, ¿no? Entonces, no se puede esperar tampoco, evidentemente, que podamos tener unos resultados impactantes siempre. Hay veces que sí, pero como digo, los jueves milagro, ¿de acuerdo? Bien, además de esto, yo he descubierto un nuevo síndrome de medicina tradicional china, al cual yo le llamo síndrome de la frustración heredada. Es decir, ¿qué quiero decir con el síndrome de la frustración heredada? Encontramos que hay muchas personas que están yendo bueno, a tratamientos de diferentes tipos, están yendo mucho tiempo y no encuentran resultado, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no encuentran algo que realmente satisfaga un resultado para sentir un alivio. Y muchas veces su última opción es técnicas naturales como es la acupuntura. Bien, y comenzamos nosotros justamente con nuestro trabajo de acupuntura, pero comenzamos ya sin un plus de paciencia, es decir, porque la persona está heredando una frustración justamente que ha ido acumulando anteriormente
al no conseguir los efectos y los resultados que esperaba. Es decir, o sea, cuando viene la consulta está esperando ya como último recurso y por supuesto a lo mejor ni siquiera quería acudir porque a lo mejor tenía miedo de las agujas o no creía, y entonces da como posibilidad a veces incluso una sesión, 2 sesiones, 3 como mucho, ¿no? Y enseguida dice, pues no estoy mejorando mucho, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que opino al respecto es que nosotros como acupuntores, o cada uno dentro de las técnicas que haga, lo que tenemos que aprender especialmente es a saber comunicar, ¿de acuerdo? Es decir, saber comunicar exactamente la forma en que trabaja la acupuntura, ¿de acuerdo? Es decir, la forma en que se produce la autorregulación. Recordad que la acupuntura no está tratando ninguna enfermedad. La acupuntura no trata enfermedades. No lo es, no es así. La acupuntura permite la biodisponibilidad de todos los procesos que pueden favorecer tu autocuración, autosanación o autorregulación. Y no debemos olvidar nunca, hola Sonia, hola a todo el resto que estáis entrando, no debemos olvidar nunca que la fortaleza de la acupuntura es el poder de la autorregulación. Entonces, en la medida que la persona consigue llegar a un equilibrio más o menos, dependiendo también de sus capacidades, ya sabemos que nosotros hablamos mucho de energía Zen Chi, ¿no? Esa capacidad que tenemos de defensa, en la medida que podemos, y eso evidentemente no va a depender nunca siquiera exclusivamente de una consulta de acupuntura, depende de nuestro modo de vida, depende de cómo vivimos, cómo dormimos, cómo tenemos las emociones, cómo descansamos. Todo eso conjugado es lo que puede permitir que la persona consiga su autorregulación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es modular las expectativas de la persona, y aunque a veces los efectos son increíblemente magníficos, rápidos, no siempre va a ser así. Y evidentemente aquello que se ha realizado en un proceso de tiempo determinado, no siempre puede, dijéramos, volverse el camino hacia atrás en un tiempo mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces hay veces que tenemos que enseñar de una forma empática a que las personas que tengan paciencia. Tenemos que modular ese tipo de expectativas a veces, ¿no? Bien, y en cuanto al síndrome de frustración heredada que os digo, evidentemente tenemos que comunicarnos con esta persona y decirles que esto es un sistema el cual necesita también una serie de sesiones, de tiempo, etc. Entonces, sobre todo lo importante es saber comunicar. Mirad, yo siempre recomiendo que la persona que no esté implicada para seguir una serie de sesiones, una serie de trabajo de una forma determinada, mejor que no comience. Mejor que no. Es decir, no queráis coger a un cliente sencillamente por cogerlo. Porque un cliente que no va a tener adherencia con vuestro trabajo, con vuestras sesiones, es un cliente que no va a hablar bien de vosotros. Entonces, mi recomendación sobre todo es la comunicación, y en esa primera vez que ves a la persona, hacerle entender que esto no es la magia de un día. Eso es lo primero, que hay veces que puede parecerlo, pero eso no ocurre siempre, y la persona tiene que estar dispuesta a hacer un trabajo que va a ser recurrente, de una serie de cambios, evidentemente, que no pertenecen a la acupuntura, y nuestro trabajo en la acupuntura que va a buscar la regulación. Evidentemente, además, la acupuntura no puede ni debe sustituir un tratamiento médico, eso tampoco, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, si la persona necesita un tratamiento médico, tiene que acudir al médico y tiene que recibir su tratamiento médico, y tiene que no cambiar en absoluto. Eso es prácticamente incuestionable. Pero tenemos que conseguir generar una adherencia para que a la persona se le puedan realizar los cambios que sean palpables. Y evidentemente la acupuntura es un sistema magnífico y maravilloso, y yo creo que la mayoría que estáis aquí lo sabréis y lo conoceréis. ¿Ok? Bien, eso es el primer aspecto que quería comentar en cuanto a la acupuntura para impacientes, ¿no? Es decir, si realmente vemos una persona que no va a querer continuar o que solamente está buscando una cosa mágica y que todo depende de un resultado corto, mejor es hacerle entender que muchas gracias por haber acudido, pero que puede volver y buscar otros caminos que a lo mejor le puedan ser mucho más satisfactorios. Bueno, al menos esa es mi recomendación. Escribidme si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, lo que podáis pensar al respecto, pero
Es mi recomendación y creo que así podemos funcionar siempre todos mucho mejor, ¿de acuerdo? Y sobre todo, lo que observo especialmente es que la impaciencia muchas veces está en el propio acupuntor, ¿de acuerdo? Todo esto que estoy comentando, muchas veces es la propia persona, los propios acupuntores, los que están buscando a veces resultados mágicos, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a decir lo mismo, los jueves milagro, hay veces que hay magia, o hay veces que parece magia, pero otras veces necesitamos un trabajo y necesitamos un tiempo. Entonces, lo primero los acupuntores, nosotros somos los que tenemos que cultivar la paciencia para poder lograr que también nuestros clientes aprendan a cultivar la paciencia, ¿de acuerdo? Para que aprendan a confiar en un proceso que normalmente no es largo, pero a veces sí que necesita un trabajo de una forma continuada, un trabajo de una forma razonada, ¿ok? Bien, y entonces es muy importante porque hubo un alumno que se pone en contacto conmigo, como os decía, y a esto viene este comentario y me dijo, mira Paco, yo quiero estudiar contigo porque me han hablado muy bien, sé que es un sistema que funciona muy bien, yo quiero hacer la acupuntura de Richardson, la acupuntura de equilibrio 1, 2, 3. Por cierto, la tenemos esta semana. Y entonces él me dijo, sí, yo lo quiero hacer, y yo dije, vale, yo me acuerdo tal de ti, estuviste en una formación determinada, con un microsistema determinado, era la acupuntura abdominal, un sistema realmente magnífico, con unos resultados bastante rápidos, muy fácil de aplicar, por lo menos muy fácil en la sistematización, aunque luego tiene unas características que hay que hacer una especial medición, pero con unos resultados bastante agradecidos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal te ha ido la formación esta que hiciste conmigo antes? La formación de acupuntura abdominal o tortuga celestial. Y me dijo, bueno, es que no la he puesto en práctica. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que no has puesto en práctica? Dice, sí, es que mira, se han pasado X circunstancias, no he podido, etcétera. Y digo, cuidado. Mirad, no nos convirtamos, esto lo decía en la clase de este fin de semana, lo recordaba este fin de semana en Palma, y decía, no nos convirtamos en acumuladores de cursos que no aprovechamos. Es decir, todos queremos ir un pasito adelante, pero acumular formaciones, sencillamente por acumularlas, y las formaciones anteriores, haberlas escuchado en clase y no haberlas puesto en práctica, considero que es una gran equivocación. Es decir, si nosotros queremos tener buenos resultados, lo que tenemos que hacer es esas herramientas que hemos adquirido, esa formación, sea la que sea una auriculopuntura, sea una acupuntura abdominal, sea cualquier técnica de las muchas que hay, acupuntura, tune y demás, tenemos que ponerlo en práctica y dominarla. Y no pensar que nos va a ser mucho más fácil, a lo mejor, con otra nueva técnica. Entonces, mi recomendación para este chico es, evidentemente, si tú quieres hacer la acupuntura de equilibrio, que es un sistema magnífico, es verdad, es un gran sistema con resultados rápidos, hazla, pero no la hagas si no estás dispuesto a volver atrás y aprovechar la formación también, que tiene unos resultados rápidos y potentes, como la acupuntura abdominal, porque si no lo que va a ocurrir es que esta también a lo mejor no vas a poder ponerla en práctica tampoco tanto como debes y no vas a lograr también los resultados. Entonces, el gran problema es que somos a veces muy ansiosos de tener conocimiento, muy ansiosos de adquirir un nuevo conocimiento, pero no somos igualmente ansiosos de hacer el esfuerzo para poder aprenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, recordad, acumular por acumular conocimiento, pero solo escuchando lo último que llega, puede ser una gran equivocación para cualquier persona que se forme en acupuntura y para cualquier persona que se forme en cualquier otro tipo de sistema. Mi recomendación, haced la formación que queráis, pero no olvidéis toda la formación anterior. Mirad, muy importante, evidentemente yo creo que casi todos los que estamos aquí venimos de una formación que posiblemente haya comenzado con la acupuntura clásica. Yo considero que la acupuntura clásica es la base principal de cualquier tipo de técnica oriental, ¿vale? Bueno, incluimos la medicina tradicional china también. Si yo adquiero un nuevo conocimiento, pero pierdo, olvido, no recuerdo, no trabajo todo el conocimiento de acupuntura clásica,
esto va a ser lo mismo que intentar construir una casa sobre unos cimientos inexistentes y sobre arena movediza. Es decir, sencillamente siempre mi conocimiento va a ser muy débil, voy a perder sobre todo la base. Entonces, mi pregunta es, a todos aquellos que estamos en la fase de impacientes, que yo he estado también muchas veces, ¿realmente estamos haciendo un esfuerzo por entender bien qué es lo que está pasando? ¿Estamos haciendo un esfuerzo por conocer correctamente el síndrome? ¿Estamos haciendo un esfuerzo de aplicar correctamente los 4 sistemas de valoración a la persona y entendemos realmente qué es lo que tenemos que hacer? Y una vez hecho, ¿estamos aplicando la mejor técnica de regulación para ello? Hay veces que no. Hay veces que buscamos tener muy buenos resultados, pero implicamos muy poquito esfuerzo. La acupuntura es una técnica hermosa, pero lo suficientemente compleja para que tengamos que mantenernos siempre repasando, estudiando al día y actualizados. No podemos pretender, sencillamente con haber hecho una formación, olvidarla y pretender que vamos a tener pues todo ese conocimiento fresco. Yo mismo, como profesor de acupuntura, estoy seguro que si me hicieran un examen yo suspendía en algunos aspectos, porque hay muchas cosas que pese incluso a que regularmente tengo que dar clase, pues muchas veces se olvida, porque son mucho conocimiento, muchas técnicas diferentes y demás. Entonces, mi recomendación sobre todo para el acupuntor impaciente, también que entraría aquí, es no dejéis de repasar, no dejéis de actualizaros, continuad estudiando, pero no necesariamente algo nuevo. Es bueno conocer cosas nuevas, magnífico, tenéis que seguir estudiando, pero nunca debéis de perder el contacto con la base. Y para no perder el contacto con la base, lo que tenéis que hacer es repasar. Lo que tenemos que hacer, perdón, os digo vosotros, pero me lo estoy aplicando yo a mí mismo. Es decir, todos tenemos que repasar conocimiento, porque los conceptos a veces son muy complicados. A veces es muy necesario volver un poquito al origen y redescubrir cosas que ni siquiera nos acordábamos. Ostras, esto lo estudié, pero es impresionante. A veces me pasa a mí que estoy dando una clase de segundo, cuento una cosa y me dicen, esto no lo hemos visto. Y realmente lo hemos visto, unos se acuerdan, otros no se acuerdan, y a veces me pasa a mí también. Entonces, es importante porque trabajamos con personas y trabajamos buscando el reequilibrio de ellos mismos para que ellos puedan conseguir un estado óptimo. Es importante que nosotros nos mantengamos actualizados. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Me seguís con el concepto? Comentadme cosas. ¿Alguien en acuerdo, alguien en desacuerdo con lo que estamos comentando ahora? Miguel Ángel, muchas gracias. Entiendo que esto es un acuerdo, ¿verdad? Dani, también. Te echo de menos, Dani, quiero que lo sepas, ¿eh? Tito. Ok. Perfecto. Entonces, sencillamente es una llamada a que no nos desconectemos. Si amamos la acupuntura es exigente. Es hermosa, pero es exigente. ¿De acuerdo? Mirad, yo cuando me formé en acupuntura, yo reconozco que hice un curso de acupuntura y no entendí absolutamente nada. O sea, bueno, estoy exagerando un poquito, ¿no? Hice una formación con un maestro chino, el cual era un gran maestro, pero no sabía prácticamente hablar en castellano. Entonces, nos hablaba con conceptos, a veces él buscaba en su traductor chino y en su traductor chino utilizaba palabras que nosotros no entendíamos. Sí, así es, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Y entonces decía, por ejemplo, la aguja tiene que llegar hasta la teca. Y decíamos todos ahí en la clase, digo, ¿la teca? Digo, ¿qué quiere decir? La aguja tiene que llegar hasta la teca. Y entonces, claro, no lo entendíamos. Y entonces, alguna vez que buscábamos, hola, plantado, ¿cómo estás? Vimos que, por ejemplo, cuando decía la palabra teca se refería a periósteo, ¿no?
Y así muchos conceptos que a veces eran muy complicados. Fijaros todos los que hemos hecho medicina china o estamos haciendo medicina china, los conceptos a veces son filosóficamente muy hermosos, pero en otros casos son conceptos diferentes a lo que es la conceptualización occidental, ¿no? Bueno, pues imaginaos si además la comunicación del profesor mmm, eh, no es la mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues se convierte en algo muy complicado. Así que, bueno, me dispuse a hacer otra segunda formación. Bueno, y esa segunda formación fue, si la primera había sido complicada a lo mejor en entender al profesor, bueno, pues yo considero que tampoco fue demasiado buena, ¿no? E incluso tuve que hacer una tercera formación. Y en esa tercera formación es cuando yo empecé a acoplar un poquito las cosas, ¿de acuerdo? Y puse esas ideas, esos conceptos dentro del cerebro. Entonces, o sea, ¿cuántos de nosotros somos capaces de mantener ese trabajo de repaso para mantener los conceptos siempre frescos, presentes, o repasamos lo suficiente? ¿Mm? No todos, no todos, ¿de acuerdo? Bien, sobre todo quiero deciros que lo peor que nos puede pasar es como algunos compañeros que se ponen en contacto y me hablan de la acupuntura que realizan, ¿no? Y entonces me hablan de la acupuntura de yo a todas las personas les pongo estómago 36, bazo 6, intestino grueso 4, hígado 3 y pericardio 6. Y les pregunto, ¿por qué? Dice, porque son buenos. Porque como sé que son buenos, pues yo los pongo. Entonces, fijaros, qué triste, qué pena para todos hacer una formación que te cuesta dinero, además, quiero decir, o sea, no es que si fuera una formación que se te regalan, pues podemos entender bueno, que hacemos nuestra capa un sallo y aprovechamos lo que queramos. Pero una formación que nos cuesta un esfuerzo en tiempo, un esfuerzo en dinero, y que luego nos quedemos sencillamente como acupuntores o pinchapuntores de exclusivamente unos puntos que nos suena que siempre van bien, y así no nos complicamos la vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues no podéis imaginaros la cantidad de acupuntores que son acupuntores de estómago 36, pericardio 6, hígado 3, intestino grueso 4, etcétera. De esto ya está. ¿Por qué? Porque va bien y ya está. Entonces, evidentemente, esa es una parte que no debemos nunca caer en ello, ¿eh? Sí, Bravito, eso es verdad, es muy triste, pero yo conozco muchos acupuntores y que ellos se definen acupuntores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso cognitivo que hay que hacer para poder identificar qué es lo que está pasando es complicado y todos en realidad somos muy cómodos, ¿no? ¿Ok? Entonces, o sea, ¿creéis que podemos tener unos buenos resultados nosotros como acupuntores impacientes si no entendemos qué es lo que está pasando? Ha faltado Dumai 20, sí, lo podemos incluir alguno más. Sí, podemos tener un buen resultado si no entendemos ni siquiera qué es lo que está pasando. Si no recordamos los 4 métodos de valoración, ¿no? Uno lo utilizamos, no, es que este no me gusta, voy a utilizar otro. O yo nada más pregunto. Evidentemente, eso lo único que puede suponer es una merma, desde luego. Y si a lo mejor incluso... a ver, dice, por eso no se alivian los pacientes que se vuelvan impacientes. Bueno, claro, no se alivian porque realmente no estamos haciendo mucho tampoco. Pues a veces es como tirar monedas al aire, a veces que te sale bien, pero en otros casos no, evidentemente. Entonces, si no aplicamos bien los métodos de valoración, pero si identificamos bien y no sabemos ni siquiera qué tipo de puntos pueden regular eso que hemos identificado, pues fácilmente, igualmente, tampoco vamos a tener resultado, ¿de acuerdo? Ese lanzamiento de una moneda al aire, como os digo, pues a veces resulta, y a veces un estómago 36, que es muy potente, puede tener un gran resultado, pero no esperemos con estómago 36, por muy potente que sea el punto, poder solucionar muchas cosas o dar respuesta de solución a muchas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros necesitamos realizar un trabajo, sobre todo de mantenernos frescos, mantenernos activos. ¿De acuerdo? Y os recomiendo a todos que lo hagáis así. Mirad, hay una pregunta, a mí en Facebook muchas veces me hacen preguntas, como por ejemplo, Paco, has puesto unos puntos de tonificación de sangre y has nombrado estómago 36, bazo 6,
vejiga 17, bazo 10. Dice, ¿pero cómo los tengo que poner? ¿Dispersando o tonificando? Y entonces digo, me coge esa cosa por dentro y digo, pero si evidentemente si la palabra lo dice, si yo quiero tonificar, ¿cómo tendré que poner los puntos? Claro, ¿cómo tendré que poner los puntos? Entonces, claro, fijaros, hay veces que se acaba una formación y nos han entendido conceptos básicos de cuándo tenemos que tonificar un punto, cuándo tenemos que dispersar un punto, porque hay veces que ni siquiera conocemos las funciones del propio punto. ¿Mm? Es decir, claro, si no entendemos cómo funciona el punto, o hemos olvidado, mejor dicho, porque posiblemente no lo han explicado, el funcionamiento del punto, perdonad que muchas veces nos lea, pero es que no me da tiempo tampoco a poder leeros en los comentarios a todos, ¿no? Si no entendemos cómo funciona, no entenderemos si tenemos que tonificar el punto o dispersar el punto. Es algo muy básico. Pero es algo muy básico que me encuentro en acupuntores formados que a veces me realizan la pregunta. Entonces, esto es bastante significativo de que realmente tenemos que mantenernos frescos. Tenemos que seguir estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a leer alguna de las preguntas. Sí, por ejemplo, Gensei, es evidente. La diferenciación de síndromes es importante. Pero antes de eso, pues todos los sistemas que nos llevan a entender la diferenciación de síndromes. Hola, una y mil cosas, no importa, siempre eres bienvenida. Dice, sin embargo, fue el único punto de resucitación que te dio resultado estómago 36. Bueno, no sé por qué me lo estás comentando, ¿no? Ok, hola a todos. Es decir, sobre todo lo que quería decir, es decir, muchas veces o nos falta conocimiento y tenemos que adquirirlo, tenemos que seguir reciclándonos, o sencillamente tenemos que repasar porque ese conocimiento nos lo han dado, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, me hacían una pregunta también, ¿de acuerdo? Os lo comento. Dicen, Paco, tú que conoces muchos sistemas o técnicas diferentes o sistemas de acupuntura, ¿de acuerdo? Dice, por ejemplo, a raíz también de los puntos de tonificación, ¿por qué sigues usando acupuntura clásica? Y yo le dije, ¿y por qué no debería de utilizarla? Claro, el que yo conozca, por ejemplo, algunos sistemas no invalida el conocimiento anterior. Entonces lo comentaba también en la clase, por ejemplo, que teníamos este fin de semana, que yo animo a todas las personas que estudien todo, estudien acupuntura de Thun, estudien acupuntura de Richard Tan, la acupuntura de equilibrio, o que estudien microsistemas superpotentes, pero que no se conviertan sencillamente en acupuntores de moda, es decir, de lo último que hemos estudiado, olvidando todo lo anterior. Entonces yo utilizo mucha acupuntura de Richard Tan, utilizo mucha acupuntura de Thun, pero yo no puedo abandonar, sería para mí completamente ilógico, todo mi conocimiento de acupuntura clásica que funciona de una forma determinada. Entonces hay que tomar un conocimiento solo si eres capaz de integrarlo con el que tú tienes. Bueno, salvo que el conocimiento que tú tienes sea un conocimiento no válido. Es decir, si tú consideras que esa formación que tú has recibido no es correcta, no es adecuada, es falsa, está muy bien. O sea, toma un nuevo conocimiento y desecha el anterior. Pero la acupuntura clásica no debe ser desechada porque llega un nuevo conocimiento. Entonces, a todas las personas que buscamos a lo mejor efectos mucho más potentes, por supuesto, acudid a la acupuntura de equilibrio de Richard Tan, acudid a, por ejemplo, a microsistemas como puede ser la acupuntura abdominal, acudid a la acupuntura de Master Thun, acudid a muchas cosas, pero eso que no signifique que yo de repente olvido todo el conocimiento básico del uso de canales, todas las teorías fundamentales que tenemos en la acupuntura y la medicina tradicional china, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros siempre tenemos que ser capaces de integrar, ¿vale? Nosotros tenemos que ser completamente integrativos, por lo menos si queremos ser buenos acupuntores, evidentemente. Si la calidad de la acupuntura que nosotros vamos a ofrecer no es importante, pues evidentemente cada uno que lo haga como quiera, o sencillamente si va a ser un acompañante de otras técnicas. Pero cuando vosotros queréis ser buenos acupuntores, y sobre todo lo que son alumnos míos, oye, pues yo siempre les digo que son hijos míos de la acupuntura, ¿no? Entonces pretendo que ellos sean los mejores acupuntores en que puedan convertirse. Entonces, sobre todo para ello, tomad un nuevo conocimiento, pero siempre
con una correcta base del conocimiento anterior. Es decir, no podemos adquirir nuevos conocimientos para olvidar otros, ¿de acuerdo? Porque si somos impacientes con la formación, somos siempre en busca del dorado. El dorado siempre está en una nueva formación, pero luego no le vamos a dedicar tiempo para poder asimilarla, para poder practicarla, pues al final sencillamente vamos a ser unos acumuladores de cursos, unos acumuladores de formación, y nunca vamos a dejar en buen lugar también una técnica tan hermosa y tan maravillosa como es la acupuntura. Y esto es realmente lo que en esta charla de hoy, en este directo, yo quería comunicaros, ¿no? En lo que he llamado una acupuntura para impacientes, pero que normalmente muchas veces los más impacientes somos nosotros mismos. No sé qué os ha parecido, qué me queréis comentar, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis completamente en desacuerdo? Si queréis añadir alguna cosa. Comentadme cosas si alguien quiere preguntarme algo, pero algo que esté relacionado con el tema, ¿eh? De otras cosas, por favor, no es el momento. Em, bueno, no es una pregunta la que me estás haciendo realmente del tema, pero bueno, sí, mirad, cuando hacemos acupuntura, muchas veces es los puntos que estamos haciendo, evidentemente, el efecto, la manipulación, pero siempre hay un movimiento de energía que va desde el acupuntor hacia nuestro cliente. Con lo cual considero que no sirva la autoacupuntura, yo la utilizo, me lo utilizo conmigo mismo, pero es verdad que puede ser que no sea tan efectiva. Muchas gracias a todos, me alegro que os guste. Dice, considero que solo se aplica de manera correcta una vez que se puede profundizar en la filosofía. Completamente de acuerdo, plantado. O sea, la filosofía encierra la propia ciencia que tiene el sistema de la acupuntura, evidentemente. Es decir, aplicarlas sencillamente como técnicas sin ningún conocimiento filosófico, que realmente es donde se radica el conocimiento y digamos, la ciencia de la acupuntura, no tiene sentido y no tiene el mismo efecto. Sí, está bien un toque de atención. Bueno, el toque de atención muchas veces es para mí mismo también, ¿eh? Ok. Sí, María, mm, menos es más en técnicas energéticas. Es decir, si consigues solucionar con muchas menos agujas, mucho mejor. Salvo que estés en técnicas o en tipo de acupunturas especiales que normalmente sí que acumulan muchas agujas, cuando hablamos de conceptos generales, cuanto menos agujas y cuantos menos técnicas mezclemos, normalmente vamos a tener un menor impacto de consumo energético y mayor resultado. Muchas gracias, Sonia. No, Lucas, no significa saber más, significa que has acumulado más, claro. Porque acumular cursos, si no los aprovechas, pues te dejan en el mismo nivel que el que a lo mejor no ha hecho ninguno, pero con menos dinero. Esto está mal que lo diga un profesor, el profesor quiere vender cursos, yo quiero vender cursos, no me malentendáis, pero lo que quiero es vender cursos a personas que van a aprovechar ese curso. Siempre, siempre hay que repasar, chicos, siempre. Hola Diana, estamos terminando ya en este momento, ¿eh? Bueno, pues nada chicos, si no me preguntáis algo así que esté relacionado con el tema, creo que he podido explicarme lo que tenía ganas de comentaros. Muy agradecido a vuestra bondad de haber estado escuchándome. Espero que alguno de vosotros también os haya servido, os pueda dar otro punto de vista, o incluso les dé un poquito de acicate y movimiento a repasar o a estudiar cosas nuevas o ver qué nuevos aspectos. ¿De acuerdo? Bueno, aprovecho también para deciros que este fin de semana también tengo una formación de la acupuntura de equilibrio de Richard Tan, que es un sistema magnífico también para impacientes, evidentemente, ¿de acuerdo? Ok, pero solamente que lo haga aquel que esté dispuesto a aprovechar el conocimiento y no perder la base nunca, ¿de acuerdo? Así que un fuerte abrazo, un saludo, muchas gracias a todos los de vosotros que os conozco y a los que no, pues igualmente muchas gracias y encantado. Espero veros también algún día por aquí cuando repita un directo. Así que bueno, saludos muy fuertes, muchas gracias a todos.
Un abrazo.